de mis relaciones con, perdón, Con con la la política. política. Con la política, bueno, siempre lo cuento, yo me inicié en la militancia política en la secundaria, militando en el centro de estudiantes del colegio secundario en el que estuve, en tercero, cuarto y quinto año, porque los dos primeros años los hice en un colegio francés, después tercero, cuarto y quinto lo hice en un colegio público, que fue el mismo colegio el que fue la hermana de mi papá, que era un colegio público que tenía la particularidad de parecer uno privado, de lo tan bien administrado que estaba y cómo la cooperadora colaboraba y el nivel de exigencia que había para poder ingresar, esto en Avellaneda, en Wilde más precisamente. Ese centro de estudiantes, estoy hablando de década del 90, años 93, 94 y 95. ¿No? Algunos no habrán nacido los que nos están escuchando. Sí, estaba pensando Y que vas a nosotros, hacer que la bueno, gente saque números. exacto. No, yo ya lo digo, tengo casi 40 años. Yo. Eh, lo que sí recuerdo perfectamente que nosotros militábamos, o sea, el centro de estudiantes, el liderazgo del centro de estudiantes mayoritariamente se referenciaba con la línea política universitaria de la Unión Cívica Radical, más conocida como Franja Morada. Nosotros no Claro. éramos Franja Morada porque nunca existió la Franja Morada secundaria, siempre fue universitaria, pero bueno, muchos de los otros chicos tenían padres que eran o militantes radicales o ex militantes de Franja Morada, entonces un poco que hubo, mis padres votaron por primera vez en el 83 y votaron a Alfonsín, habían sido, bueno, adherentes, fervorosamente adherentes del alfonsinismo, luego lo siguieron siendo del radicalismo, lo que siempre en mi casa hubo, principalmente digo, lo mamé porque exactamente de mi mamá, un fervoroso y te diría hasta hormonal antiperonismo. Entonces, eh, eso que yo heredé una familia que obviamente desde un costado más, digamos, sentimental, ¿no? Militaba su antiperonismo, yo lo fortalecí con un costado más científico, quiero decir, basado en el estudio empírico del peronismo, Claro. a través de la historiografía, la bibliografía, bueno, y todos los recursos que disponemos, porque digamos que lo bueno que tenemos para con el peronismo es que hay mucho recurso audiovisual, pensemos que Perón empieza a utilizar la radio y el cine a través de los noticiosos como mecanismos de propaganda, todo eso quedó registro, lo mismo ni hablar la producción editorial que había detrás del peronismo, el caso paradigmático La razón de mi vida de Eva Perón, ¿no? Y después todos los libros que Perón escribe y después la prolífica bibliografía que hay a favor y en contra, que tengo 3 estanterías de mi biblioteca, no esta, sino la que tengo enfrente, dedicadas al peronismo eh, como fenómeno desde su fundación en 1943 hasta la actualidad, ¿no? Digamos, el kirchnerismo. Así que un poco esa militancia política que empezó en la secundaria también vino acompañada de mis estudios sobre el peronismo como fenómeno y después, bueno, milité en la secundaria, en el profesorado, también en el movimiento nacional reformista, que era la unión entre los socialistas y Franja Morada, y bueno, y siempre con una pasión por la historia argentina, y nada, y después hace 20 años atrás exactamente, en el 2000 conozco a mi mentor, Juan José Sebrelli, con el que estudio, bueno, me formo en filosofía y en sociología, y obviamente él es uno de los grandes ensayistas críticos sobre el fenómeno peronista, por lo cual también le debo a él muchísimo de Claro. lo que sé. Y ya que estábamos hablando de tu formación y lo que fuiste mamando de manera política, eh, ¿cómo puede ser? Porque este es un mito que quizás hay, que uno piensa que, bueno, si sos homosexual, sos peronista o sos de izquierda y perteneces al movimiento LGTB, y como que quizás está muy sostenido eso en la creencia popular, y no sé, bueno, si querés decir algo al respecto. Y lo que pasa es que en la creencia popular están arraigadas cosas que no siempre son ciertas, te diría más, casi siempre no son ciertas, porque son creencias, no están Entonces, la sostenidas falacia por... ad populum. Claro, exactamente. Entonces, comúnmente y como siempre digo, y tomando una reflexión que brillante de mi querida amiga Roxana Kramer, ¿no? La opinión es el escalón más bajo del conocimiento, ¿no? Y esto de la creencia, de la opinión,
se puede decir cualquier barrabasada. Esto de decir que ese artilugio argumentativo de que toda persona por ser homosexual debería ser eh, ¿cómo se llama? De De izquierda. izquierda o peronista o qué sé yo, o populista, bueno, es la justificación, repito, de aquellos que no pueden justificar su propia contradicción, de formar parte de movimientos que siempre han rechazado virulenta y violentamente al homosexual. Y digo al homosexual, ¿y por qué? Porque no es a la conducta homosexual, es al homosexual como ser, como individuo al que Individuo, han claro. rechazado. Y el peronismo ha tenido, desgraciadamente, para los peronistas, una historia bastante negra en eso, de la misma manera que lo han tenido los movimientos comunistas Mm. de todo pelaje, ¿no? El castrismo, el maoísmo, el estalinismo y el peronismo, que es claramente de raíz nazifascista, y esto lo puedo explicar porque se lo discuto a quien quiera, es de raíz nazifascista, que después obviamente Perón, con su enorme grado de pragmatismo político, fue incorporando elementos políticos, ¿no? De la fauna partidaria que teníamos en Argentina. ¿Por qué? Porque el peronismo se concibió siempre como un movimiento y no como un partido. Entonces Perón decía, tiene que haber una democracia cristiana peronista, un socialismo peronista, un comunismo peronista, un conservadurismo peronista, un liberalismo peronista, judíos peronistas, católicos peronistas, ¿no? Todo, porque esa es la concepción fascista. Dentro del Estado todo, y el movimiento transformado como un instrumento del Estado que, ¿no? Es propiedad y coto privado del líder. Entonces tienen que estar todos incluidos. Perón llegó a constituir una AMIA paralela, para que te des cuenta, que fue la Organización Israelita Argentina, que era una AMIA de judíos peronistas. ¿Por qué? Porque la AMIA, la tradicional, la que sufrió el atentado, le era históricamente adversa a cualquier forma de nacionalismo de izquierda o de derecha, digo, pero de los nacionalismos con Z, ¿no? Claro. Después, por ejemplo, el movimiento obrero peronista, el MOP, formado por Osvaldo Puigros, fue una versión peronista del Partido Comunista. Después existió el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que fue una decisión peronista del Partido Socialista. Si así te podría nombrar un montón de cosas. Te imaginas que no me va a extrañar que con el paso del tiempo existiera una agrupación que se termine llamando putos peronistas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es que de hecho yo la otra vez lo había citado y había hecho un meme y había puesto algo como esto va para los putos peronistas y lo aclaré por las dudas abajo porque digo, esto me lo van a dar de baja, me van a decir que soy homófobo, me lo van a denunciar. Digo, no, no, en serio, existe una agrupación que son los putos peronistas. Sí, sí, bueno. Ahora, lo que yo, a ver, y a mí me gustaría ya, si te parece, que entremos un poco en tema. Con esto yo te digo que por qué es conflictiva y contradictoria la relación. A ver, el peronismo se funda, y se acaban de cumplir aniversarios, ¿no? El 4 de junio. Se funda el 4 de junio de 1943 a las 10 de la mañana, cuando un grupo de oficiales, principalmente coroneles, de tendencia El claramente Go. nazifascistas, el GO, que además en su propia proclama y en su propio manifiesto veía a la Alemania del Tercer Reich como modelo a implementar a la Argentina, siempre ellos creyendo que Alemania iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, fíjate el nivel de previsión que tenía, toma el gobierno No, y entre perdón, es las que diversas... también quiero, no, que digo que quiero agregar que de hecho el Go tenía dos ramas, la fascista y la nazi. Justo te me debes haber trabado porque yo de golpe veo que se congeló la imagen. ¿Ya me escuchás? Porque yo ahora no te escucho. Ay, esto de las redes me pone nervioso y ansioso a la vez, porque veo que no se puede hacer. Yo creo que ofrecí hacerlo más temprano, es un horario muy bravo por el ancho de banda, está muy colapsado. Claro. Bueno, ahora ya sí te ¿Qué escucho. ibas Te a decía decir? que no, decía que también lo interesante es que de hecho el Go tenía dos ramas y una era la que estaba la nazi y la fascista. No es que no, bueno, también está la rama que está a favor de los aliados, o sea, de Gran Bretaña, de Francia, Estados Unidos. Eran o nazis o fascistas, no había otra cosa.
Nunca hubo, al revés, todo lo contrario. Justamente el GO se constituye dentro del ejército como una línea anti-aliados. Y una de las excusas Claro. para derrocar a Castillo es que Sí, era para Castillo posicionarse a había favor del eje. bendecido. Sí, no, pero además Castillo había bendecido a la candidatura de Robustiano Patrón Costa, que había sido presentada su candidatura en la sede de la Cámara Argentino-Británica de Comercio, y justamente porque Robustiano Patrón Costa, de ganar la elección, como probablemente hubiera sucedido, iba a alinear a la Argentina en el bando aliado. No nos olvidemos también que un año antes, en el 42, se sucedieron muertes que también perjudicaron al desarrollo de un proceso electoral que evitara el golpe, que fue la muerte de Marcelo T. de Alvear, el referente antipersonalista y más popular en ese momento de la Unión Cívica Radical, de Agustín P. Justo, que había sido presidente del primer gobierno de la Concordancia y que también gozaba de muchísimo aprecio por los sectores democráticos del conservadurismo, y Di Tomaso, el que había sido ministro de Agricultura, de Agustín P. Justo, líder del socialismo independiente, también proaliados. Habían muerto los tres, entonces obviamente la oposición proaliada, ¿no? Que se opone al golpe del 43, no tenía candidato, mejor dicho, que se opone a esa línea del pensamiento nazifascista, franquista, falangista, que tenía el GO, se queda sin candidatos y bueno, obviamente la historia después, bueno, sucedió como sucedió. Hubo el levantamiento, fue un golpe que cuando sucedió fue muy rápido, duró un par de horas, se tomó el gobierno, primero asume Rawson, a Rawson le pegan la viaba en unos días, y después asume Ramírez Farrell, y bueno, y junto con Farrell asume un coronel que, a ver, si bien asume como vicepresidente del gobierno de facto, aúna junto a ese cargo, o sea, el segundo al mando del gobierno, los cargos de ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y presidente del Consejo Nacional de Posguerra, que era el que se tenía que encargar de la política de comercio exterior con las naciones triunfantes y vencidas de la Segunda Guerra. Y bueno, y a ver, y el GO automáticamente, repito, aparte de lo de Robustiano Patrón Costa y aparte de la supuesto alineamiento automático de la Argentina al bando aliado, una de las proclamas del GO es que viene a reinstaurar la moral perdida del país. Y vos fíjate que lo primero que hace en 1943 el GO es fines de 1943, principios de 1944, es reformar el reglamento interno de las tres armas, de las tres fuerzas armadas, en donde se prohíbe y se considera falta de honor la homosexualidad. Eso es lo primero, una de las primeras cosas que hace. 1944, o sea, se prohíbe el ingreso de homosexuales y se considera una falta al honor militar la sola condición de homosexual. Que además, en 1952, el general Franklin Lucero, ministro de Guerra de Perón, ya ¿no? en el segundo gobierno de Perón, vuelve a reformar el código, ya reforma el código militar, no el reglamento interno de las fuerzas, el código penal militar, que era un código que venía de 1897 e incluye por primera vez la homosexualidad como delito punible. O sea, ya no solo impiden a los homosexuales ingresar y condenan a la baja con deshonra a aquellos ¿no? soldados activos a los que se les descubriera la condición de homosexual, la baja con deshonra, sino que además en el 52 Perón implementa en el nuevo Código Penal Militar un punto donde la homosexualidad es un delito. ¿Está? Imagínate lo que es que te penen por el Código de Justicia Militar, ¿no? Ya eso, o sea, fíjate, 1943, 1944, 1952. Esto en el campo militar. Ahora, en 1946, Domingo Mercante, llamado el Corazón de Perón, gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, saca un decreto donde le prohíbe votar en la provincia de Buenos Aires
a Estaba, los homosexuales y obliga a la Dirección Provincial Electoral a armar un censo de homosexuales en la provincia para que cuando se presentaran en las mesas electorales se encontraran baneados y no pudieran ejercer el voto. de Esto hecho, lo mientras recién, hizo. no iba a decir que mientras estabas hablando de esto, si vos veías que se me iluminaba la cara, es porque tengo una pantalla atrás y yo estaba con los ojos así, es porque estaba Sí, buscando ese decreto que vos decías de mercante. Porque sí, suponía que sí, estaba sí. yendo a esto, pero no lo llegué a encontrar y digo, bueno, quizás ahora lo decía. Quería decirlo con el número y todo, pero sí, sí, ya también estaba enterado de Bueno, eso. igual es anecdótico, digamos que el número es casi Sí, sí. anecdótico. Igual después cuando, No, si querés, no, yo decía porque para que la gente en todo caso pueda después de verlo, porque uno quizás piensa, ay, es mentira. No, no, todo eso lo pueden encontrar. Está el no, decreto y además el donde decreto, Mercante, que era la además, mano derecha de Perón, le prohíbe votar a los homosexuales. Sí que decías. además el decreto dice perfectamente que los homosexuales no pueden votar en la provincia de Buenos Aires por razones de indignidad personal. Claro. Indignidad personal. Entonces, bueno, seguimos sumando, ¿no? Ya, Sí, sí. vamos a esto. En 1954, y seguimos, ¿no? Un Claro, año porque antes yo de la quería caída contar de una Perón. cosa. Yo quería acotar Sí. algo. Vamos 20 Vos sos minutos como de los... Mirta Legrand, te gusta la interrupción en medio del argumento, ven que sos como Mirta. Eh, lo que quería contar es que, mira, vamos 20 minutos, de los cuales los primeros 5 8 minutos estuvimos presentándonos y qué sé yo. O sea que estarás hablando del peronismo y los homosexuales hace poco más de 10 minutos y ya decís cómo puede haber que hayan peronistas homosexuales. Y falta. Ya es como esto Y de falta, los y tipos, falta. de los homosexuales que se ponen al Che Guevara, que eso siempre se cuenta, ¿no? Que es algo que siempre se dice. Totalmente. Es, acabás de empezar y ya decís, ¿cómo puede ser que hayan peronistas homosexuales? Bueno, y te repito, en 1954, luego de que se reformulara, yo acá lo tengo el número, por el decreto, un segundo, pues yo lo tenía por acá. Ay, 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 ay. O sea, se reforma la ley de profilaxis social, y junto con ello se reforma el código contravencional, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, que permitía la aplicación de dictos contra homosexuales, como si fueran delitos menores. Tendría que encontrar en este momento, pero bueno, acá está, el decreto número 10.868/46 del Poder Hmm. Ejecutivo, ¿no? Donde le da autonomía parcial a la policía de la Policía Federal, que en ese momento, y hasta que se creara la Policía Metropolitana, tuvo jurisdicción, ¿no? La Superintendencia de Seguridad Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires, para perseguir y suprimir los actos indecorosos homosexuales. Y hay un caso paradigmático que fue el 24 de diciembre de 1954, 24 de diciembre, o sea, o sea, el día de Nochebuena, donde el comisario Miguel Gamboa, el jefe de la Policía Federal, junto a quien después va a ser jefe de la Policía Federal durante el tercer gobierno de Perón, el comisario Margaride, terrible nazifascista, realizan la racia antihomosexual más grande conocida en la historia argentina, que detuvo a más de 300 personas, muchas de ellas llevadas al penal de Villa Devoto y otras detenidas en comisarías, no solo homosexuales, personas sospechadas de ser homosexuales, personas que estaban reunidas en un café con un homosexual y por las dudas, práctica que te va a recordar mucho lo que después hicieron los grupos de tareas durante la dictadura, ¿no? Esto de Claro. agarrar al subversivo, agarrar la agenda y llevarte puesto al resto. A tal punto que esto tiene dentro de toda esta cosa terrorífica, tiene un ribete humorístico porque se sospechaba que el comisario Miguel Gamboa era un homosexual y que supuestamente estaba acusado ¿no? de pedirle favores sexuales a los cabos más jovencitos de la policía, y durante mucho tiempo en las paredes de la ciudad de Buenos Aires algunos homosexuales escribían Gamboa, con pintadas, Gamboa traidor, para burlarse de este ser siniestro que, repito, realizó la racia contra los homosexuales más grande que se había conocido en Argentina. Y después llegamos a la década del 70, donde, a ver, los dos grupos criminales fundados por Perón, ¿no? Las Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros, y la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA, fueron rabiosa y virulentamente antihomosexuales.
por considerarlas desviaciones al ser nacional, a la hombría, bueno, y así te podrían nombrar un montón de cosas, donde obviamente la AAA utilizó la condición de homosexual para perseguir, torturar y hacer desaparecer a disidentes por izquierda, por derecha, por centro, sin distinciones, al tercer peronismo, y los montoneros consideraban a la homosexualidad, al igual que el comunismo, una desviación liberal capitalista y burguesa que debilitaba a los cuadros militares de la organización, a tal punto que, al igual que el ERP, los montoneros obligaban a aquellos miembros que eran homosexuales a tener relaciones sexuales con mujeres de la organización, que se suponía que iban a reeducar sexualmente al compañero desviado. Y no nos olvidemos que cuando Perón vuelve al poder, lo primero que le dice a Cámpora es: Cámpora, usted me llenó el gobierno de putos, faloperos y comunistas. Y zurdos, ¿verdad? Comunistas, sí, bueno, zurdos o marxistas era. No, eso era, después fue la famosa canción que cuando Cámpora asume el 25 de mayo del 2000, sí, el 25 de mayo del 2003 asumió un favorito de Cámpora, un adorador de Cámpora, no, el 25 de mayo de 1973, el Frente de Liberación Homosexual, fundado por Sebrelli, Manuel Puig, Héctor Naravitarte, Néstor Perlonger, van a participar de los festejos en Plaza de Mayo, de la vuelta, entre comillas, de la democracia tras el gobierno de Lanusse y la asunción de Cámpora. Van con un cartel gigante que dice: Frente de Liberación Homosexual, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, ¿no? Utilizando parte de la marcha peronista. Y cuando llega esa pequeña columna, no serían más de 100 personas, la izquierda peronista, o sea, los montoneros, y la derecha se abren para dejarlos solos, aislados, y se empiezan a tirar insultos entre la extrema derecha y la extrema izquierda peronista, y los montoneros cantan el famoso cantito: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Perón, los montoneros. Entonces, dicho todo esto, que un poco es un resumen muy rápido, quiero que alguien me pregunte, y acá estaban comentando también, Paco Yamandreu, el que asesoraba estilísticamente a Eva Perón en cómo se tenía que vestir, tuvo que ser sacado infinidad de veces de prisión, de comisarías, por la propia Evita, por las razas antihomosexuales que hacía la policía del peronismo. Entonces yo me quiero preguntar cómo la agrupación Putos Peronistas, cuya sede central se llama Paco Yamandreu, ¿no?, se identifican con este movimiento que los ha repudiado siempre. Vos podés decir que se identifiquen con el kirchnerismo, que fue el gobierno, que obviamente de una manera absolutamente oportunista instaló en el debate el matrimonio igualitario, bueno, es más entendible. Ahora, con el peronismo clásico tradicional, cuando la propia Evita, en La razón de mi vida, dice que las feministas son mujeres gordas, feas y solteras, y entiéndase solteras por lesbianas. Y machonas. Y marimachos y qué sé yo. Entonces, es que de hecho, son ellos los que tienen que responder su contradicción, no yo. De hecho, en La razón de mi vida, Evita decía que las mujeres que trabajaran era que estaban masculinizadas por trabajar. Bueno, por eso. Sí, por eso. Acá quería hacer una acotación, no te quería interrumpir para que no me digas que era como Mirta, pero acá Ariel estaba diciendo que de hecho también te mandaban en cana si descubrías que no habías buchoneado a un homosexual que vos conocieras. Que si conocieras a un homosexual tenías que denunciarlo, como pasaba con los nazis y los judíos. La delación. Denunciarlo. La delación estaba premiada. La delación estaba premiada en el régimen peronista, porque eso obviamente lo copia del régimen fascista. No nos olvidemos que Perón... Por algo existían los manzaneros, ¿no? Los jefes de cuadra, claro, y todo eso. Sí, exactamente. No sé si ibas a decir eso. Tal cual, pero no nos olvidemos que Perón en la década del 30 fue agregado militar en Italia y se formó en el Instituto Interuniversitario Fascista de Milán, donde ahí él aprendió derecho laboral fascista y economía popular fascista, y bueno, él ve como Mussolini constituye y construye ese estado totalitario en la Italia que va del 20 hasta mediados del 40, y a tal punto que Perón, en la propia
autobiografía dialogada que tiene con Enrique Pavón Pereira, él dice que la gran desesperación que él tenía cuando se tenía que retirar de su misión diplomática en Italia era poderle estrechar la mano a Mussolini y felicitarlo por la ciclópea tarea que estaba realizando en Italia. El mismo Perón que con Pavón Pereira dice, cuando una vez Pavón Pereira le pregunta sobre los judíos, Perón le dice algo así como, usted imagínese, si a Hitler con sus 50 millones de alemanes no pudo resolver el problema judío, mire si yo con 12 millones de argentinos me voy a meter en ese problema. Lo único que me queda es incluirlos y transformarlos en elementos productivos de la sociedad. Quiere decir que si Perón hubiera tenido 50 millones más de habitantes, o sea, 62, él lo hubiera resuelto el problema judío. No sé. Entonces, el problema del peronismo y las minorías no es del peronismo, es de las minorías que cometen el mismo error que casi todos los peronistas. Conocen muy poco de la historia de su propio movimiento, y aquellos Claro. que la conocen muy bien, porque los hay, que la conocen muy muy bien, es porque están convencidos que esas posiciones de Perón, totalitarias, Están bien. filonazifascistas, estaban buenas y estaban bien. Tan simple como eso. Sí, acá en un comentario dice un muchacho que no sabía todo esto, pero que tampoco lo sorprende. Y es que todas estas cosas uno las escucha y si no las sabes, dices, ah, bueno, sí, me las esperaba. Eh, estaba pensando en que también es interesante, yo alguna vez había escuchado que estabas en la radio con Danan y hablabas de cómo era la situación en Chile, porque que hay gente que dice que no, bueno, que en Chile, que Pinochet y que la relación con los homosexuales y todo, y que de hecho, creo que vos lo habías comentado, si no lo recuerdo mal, que de hecho ahí habían boliches para homosexuales y como que había más libertad inclusive que acá. Los boliches para homosexuales se abrieron durante la época de Pinochet. El más famoso de todos, Fausto, según chileno me lo va a saber, creo que se fundó en 1980. O sea, no había discotecas para gays desde el 73 para atrás, mucho menos en el gobierno de Claro. Salvador Allende. Que Salvador Allende además hizo una tesis para recibirse de médico absolutamente antijudía y antihomosexual. Eso lo pueden investigar. Hay un ensayo de un escritor chileno, un periodista de investigación, que muestra cómo Salvador Allende en la década del 30 formaba parte de un grupo de médicos, claramente eugenesistas y lombrosianos de izquierda, donde consideran, repito, al homosexual un factor que debilita la revolución y a un judío o a los judíos a un aliado natural del capitalismo que ellos querían combatir. Así que no me extraña que durante el gobierno de Salvador Allende no se abrieran discos al nivel de las que se abrieron durante el pinochetismo. Fausto, la inauguración de la disco Fausto, fue hasta con, y eso que había toque de queda en Chile. Pero aún así, la movida gay se permitió, por supuesto. Después en democracia, como todo, ¿no? Como en España, el destape explotó y hubo muchísimas más. Creo que había una llamada Quasar también, había muchos discos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Pinochet era pro gay? No, pero claramente no tuvo la virulencia, ¿no? Te voy a decir otro dato más. Cuando la CONADEP se constituye, los sectores peronistas católicos que formaban parte de la Asociación por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no quisieron, por presión de la Iglesia, que se hablara de los 400 desaparecidos por su sola condición de homosexual. Muchos peronistas socialcristianos que formaban parte, repito, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no querían, por presión de la Iglesia, que se hablara de los 400 homosexuales detenidos. Hmm. Y también hay algo que estábamos mencionando, viniendo un poco más a la actualidad, que era sobre la ley del matrimonio igualitario, que es un proyecto socialista del cual el peronismo vio rédito político que podría sacar y se agarró y y se hizo bandera de eso. No sé si también, bueno, querés hablar un poco de eso, que es algo un poco más actual y que va a haber más gente que lo haya vivido que las otras cosas de las cuales estábamos hablando.
Bueno, a ver, lo que sucedió con el proyecto de matrimonio igualitario es lo mismo que ha hecho siempre el peronismo, con todas las leyes que se arroga como propias, pero que en realidad fueron hechas por otros. Sí, Y sí, esto, y tengo esto no, todo, una saga de videos sobre eso. exactamente, por eso te digo, en los deseos imaginarios del peronismo, que hay una reedición actualizada de Sebrelli, de la cual yo fui parte de esa reactualización y corrección, se habla muy bien, y lo mismo los libros de, esto es el peronismo estúpido de Fernando Iglesias, se ve muy bien como a 1943 ya estaban sancionadas y en plena vigencia un montón de leyes sociales que protegían al trabajador y en especial al trabajador más vulnerable, a la mujer embarazada. Se había prohibido el trabajo infantil, se había instituido el sábado inglés, el descanso dominical, las vacaciones pagas, el aguinaldo. Lo que se hizo Perón obviamente fue dos cosas. Uno, aportar más masa económica, ¿no? Mayor inversión económica por parte del Estado a ese sistema de protección social laboral. Y por otro lado le dio un poder, ¿no? Supra a los sindicatos, Claro. que curiosamente van a administrar las obras sociales no gracias a Perón, sino gracias a Onganía, que en su fantasía, el general Onganía quería hacer una mezcla de Perón con Franco y gobernar 40 años. Bueno, pero estas cosas, ¿no? Y que Perón además felicitó y celebró el golpe de Onganía contra Ilia. Estas son todas las contradicciones que vamos a encontrar permanentemente en un movimiento que, repito, es pendular, que va de derecha a izquierda según el zeitgeist, según el espíritu de su tiempo, pero que tendrían que tener la honestidad intelectual de decirlo. Mira, nosotros somos un grupo de cínicos, y cínicos son el término, utilizando la acepción griega del término, que nos vamos adaptando a las circunstancias, y bueno, y acá aceptamos a todos y los abrazamos a todos. Pero bueno, no lo hacen, ellos no. ¿Cómo? No. Miran para atrás y siempre cuando vos le mostrás los datos, te dicen, ah, no, López Rega no era peronista, ah, no, Menem no era peronista, ah, no, Cristina no es Nadie peronista. peronista. Seguimos un poquito más para atrás, ni Perón ni Evita, porque ya dentro de poco, ni ellos. Bueno, es que es algo que yo suelo hablar de este tema, porque es algo que suele surgir, que creo que la otra vez lo hablé con Iglesias, creo que lo hablé otra vez con Nicolás Márquez también, no sé si ayer lo hablé con Iñaki, que sí, pasa eso, que cuando alguien hace algo que no están de acuerdo, dicen, bueno, es que ese no era peronista. Isabelita, por ejemplo, que fue la presidenta del Partido Justicialista más de 10 años, te dicen que no era peronista. Y Isabelita llegó a esa posición porque Perón la puso ahí. O sea, Perón decidió que era lo suficientemente peronista como para ser su mano derecha y ser su vicepresidente. Perón, sabiendo que le quedaba poco de vida, la puso a ella a gobernar. Así que si Perón la puso ahí es porque la consideraba peronista, y es lo que vos decís, que entonces ni Te Perón voy a era decir más. peronista. En honor a la verdad, Perón en primera instancia eh, quería en Bien. primera instancia que su candidato fuera Ricardo Balbín, la famosa fórmula de la unidad nacional. Luego no lo logra o decide lo contrario, pero aún cuando él ya empieza a ver que está por morir y que obviamente no va a terminar su mandato, él le pide a Ángel Federico Robledo y al senador Díaz Bealet que vean la manera constitucional de que pudieran lograr de que Balbín, o sea, que no asuma a su mujer, que su mujer de alguna manera renuncie Claro. también Lastiri, que era presidente de la Cámara de Diputados, y que de alguna manera asumiera a Balbín. Bueno, obviamente eso no sé si no era posible o nunca se llegó a concretar y a presentárselo a Perón. Perón muere y asume Isabel, pero sí es real que la responsabilidad de que Isabel esté en la fórmula del 74, perdón, del 73, es Perón. De Perón. Claro. No Y sé, y quien ni que hablar de gobernara la, quisiera que ella gobernara hasta el 76 fue él. no es que aparte ni que hablar de la irresponsabilidad de Perón, sabiendo que ya era un tipo grande, con problemas de salud y que probablemente la palmaba en cualquier momento, o bueno, mismo el propio estrés de estar en el poder en esa época, a su edad, ponerla a ella. Porque no es que, no pudo Balbín, bueno, entonces no me queda ninguna otra opción que poner a mi esposa. Así que Che, en realidad también fue responsable. te hago una pregunta, mi querido, porque sos un tipo tan inteligente y tenés una paz, transmitís una paz casi de monje budista. ¿Cómo soportás, me gustaría que me lo enseñes, que estamos hablando de un tópico X, puede ser interesante, no interesante, todo, y quienes ingresan de lo que menos hablan es del tópico que estamos
planteando y sacan temas como, por ejemplo, no sé cómo apareció Amalia Granata acá, cómo apareció la pregunta de si yo soy pro aborto, no sé ni cómo apareció, y después, y puteadas entre ellos, digo, ¿cómo haces, no? Porque yo te admiro, es impresionante, ¿no? Ah, ya estoy Lo, lo, acostumbrado también. lo que habla también de la calidad cívica de nuestro pueblo, que no puede ajustarse a un tópico, muchacha. Es impresionante. Bueno, es que me pasó el otro día con Fernando Iglesias, que yo dije, bueno, este va a ser un vivo hablando sobre la historia del peronismo y haciendo una reflexión histórica del peronismo. Y empezaron a preguntarle, pero Macri, y pero cambiemos. Y yo le decía, chicos, la temática de hoy es peronismo. Si quieren, otro día, y se lo dije a Fernando Iglesias en vivo, me dijo que sí, después por WhatsApp me volvió a decir que pues sí, que dale, un vivo hablando sobre la época de Macri. Pero yo a él lo cité en su rol de historiador y de periodista y de alguien que sabe de la historia del peronismo. Lo cité para eso y esa era la temática. En el flyer Claro, puse eso como temática y todos dicen, no, pero Macri, que qué sé yo, pero ustedes cuando estuvieron en el poder. Y no estamos hablando de eso. no, no, pero además, después se enojan porque dicen no le dan bola a los comentarios. Yo justamente, como vos, me pongo a leer porque puede aparecer una pregunta interesante Claro. y estoy buscando alguna, digo. Sí, sí, es que yo por eso, yo intento leer los comentarios y cuando se empiezan a pelear, por lo general, acá hay uno que te puso Álvaro Chupapija. Que bueno, que... Sí, pero de hombres, o sea, la tuya no porque vos no aplicarías. Claro, Me gustan sí, los sí, hombres, así que es seguramente el que homosexual escribió no Álvaro, claro. aplica. Claro, claro. Claro. Es como que alguien entra y diga, jaja, a Augusto le gustan las mujeres. Bueno, no sé, te Sí, sí, intentó sí, no, insultar. no. Y nada, lo eché porque Pero se ponen a lo quiero dejar pelear. siempre lo dejo bien en claro, lo dejo bien en claro. Casi siempre todos los que me quieren correr por mi homosexualidad son tipos feos, pito cortos. Y como me gustan los hombres con mayúsculas, me gustan los hombres, ¿no? Comúnmente ese tipo que tenga la tranquilidad que nunca va a aplicar para que yo le quiera dar, ni que me dé, que tenga, porque no es No, sí, sí, hombre. ¿Está? que Esa te es ataque con tus la condición sexualidades. fundacional del tema. Sí, sí, que te ataque con tus sexualidades habla un poco de su inseguridad, probablemente, y de sus miedos. Bueno, sí, sí, decía que sí, yo a veces también leo los comentarios porque hay veces que surgen cosas interesantes, como este muchacho que me comentaba lo del tema de los manzaneros, no lo decía de esa forma, pero que tenías que denunciar si existía algún homosexual, y cuando empiezan a pelearse, sí, sí, bueno, no voy a leer los comentarios porque veo que están diciendo, pero ¿qué tiene que ver? Ah, no, pero el aborto, pero Granata, y sí, no, hablemos de lo que estamos hablando, nada más, porque si no, se llena de comentarios y no hay nada que sirva. Eh, No, no, no. No, no, pero digo, que tienen la suerte que existe este sistema de los comentarios como para poder intercambiar feedback. ideas o opiniones en algo y no se pueden ajustar ni a la consigna o entran como agentes provocadores a provocar a las dos personas que están poniendo la cara y el vivo y todo y su tiempo o al resto de los oyentes que me parece una tontera. Pero bueno, es el reflejo, sigo sosteniendo, la Argentina de hoy es el reflejo de los argentinos, no, no es producto de una conspiración internacional contra ella, una conspiración alienígena. Es el reflejo. La Argentina que tenemos es el reflejo de los buenos, los malos, los peores, los que entienden, los que no entienden. Está todo. Bueno, acá me preguntan, sigas por fin, si me juzgan en el colectivo LGBT por mi condición ideológica. Supongo que les sé porque yo me considero liberal de centro derecha. Debe ser eso lo que me estará preguntando la persona, ¿no? Creo que vos también me hiciste esa pregunta antes de que nos Al conectáramos, Augusto. principio, Me sí, hiciste. sí, que decía que está ese mito de que si sos homosexual tenés que pertenecer al movimiento LGTB. De hecho, la vez pasada una chica me empezó a escribir, no me acuerdo de qué era, que estaba quejándose, y no me acuerdo de quién que se estaba quejando, y yo le decía, pero esta no me acuerdo qué persona era, y tiene un amigo que era homosexual, y me dice, bueno, pero no sabes si ese homosexual pertenece al movimiento LGTB. Digo, no sé, pero es homosexual. Digo, no, pero es un homófobo esta persona. Digo, pero si tiene un amigo homosexual. No, no, bueno, no importa, me dice, si, aunque tenga un amigo homosexual, si ese homosexual no pertenece al movimiento LGTB, puede seguir siendo homófobo. Como que o sos gay del movimiento Ah, LGTB o no sos un buen gay. Sos un gay de pero, segunda. pero ¿qué tiene? Aquí tiene una licuadora en la cabeza, que no se entiende. O sea, pero no tiene. A ver, ahí está el tema. En primer lugar, a ver, primero mi propia formación filosófica me hace oponerme a cualquier con- eh, idea de
colectivo, porque soy anticolectivista. Yo siempre digo que Que te representás a vos mismo. la única minoría en permanente riesgo es el individuo. La Claro. única minoría en permanente riesgo es el individuo, homosexual, heterosexual, de etnia blanca, de etnia negra, creyente, no creyente, es el individuo y su proyecto. Y por eso los liberales o los que defienden las ideas de la libertad defendemos primariamente el pleno y libre desarrollo del proyecto de vida de cada individuo mientras éste no altere al de otro. ¿Está? Por Claro. lo cual jamás yo podría sentirme parte de un colectivo encima que intenta construir una idea identitaria sobre la base de una pulsión sexual, que para mí es natural, que no es una enfermedad, pero que es nada más y nada menos que una pulsión sexual, que es como tener barba o no tener barba, que es como tener más teta, menos teta, y yo no sé, no la veo más que eso. Ahora bien, cuando yo he defendido o he abogado porque se amplíen mis derechos, no es que se me tienen que dar nuevos derechos, sino que se me tienen que dar los mismos derechos que tienen los heterosexuales por el simple hecho de que yo, hombre productivo, que cumple con la ley, paga los mismos impuestos que paga un heterosexual. Y el principio básico, ¿no?, de la democracia es no taxation without representation, o sea, igual tributación, igual representación o iguales derechos. Ahora, Sí, sí, si a por tu mí, condición humana te lo tienen que reconocer, no por exactamente, por tu sexualidad. entonces yo estoy en pareja 30 y tantos años con una persona, construyo un capital, construyo un patrimonio, ¿bien? Lo que corresponde es que cuando esa persona fallece o una de las dos fallece, el otro herede como cónyuge como corresponde. Si una de esas dos personas se enferma, la persona que está sana tenga los mismos derechos que tendría la madre, la hermana, el primo, para poder cuidarlo. Que luego de muerto el otro, además de heredar parte del patrimonio, puede heredar la pensión que corresponde. Siempre hablando de la ley en materia de seguridad social vigente. Hay otros países que tienen otras leyes. Yo hablo de la Argentina. Eso es lo que estoy planteando. Ahora, eso no me lo tienen que dar porque yo soy homosexual y me merezco que me lo den por homosexual. No, me lo tienen que dar como ciudadano. Mi condición de homosexual no puede ser limitante a que yo pueda ejercer esos derechos. Y eso es lo que no entiende esta comunidad LGBT, que cree que es una comunidad con una identidad propia, con valores propios, y para peor, hay muchísimos de sus ideólogos que creen que la comunidad LGBT es una comunidad con mejores valores y mejor condición moral que otros. O sea, hay supremacismo moral. Sí, sí, Y yo como te que voy a decir algo. son mejores por ser de ese movimiento. Claro, por haber sido perseguidos, discriminados, qué sé yo. Una estupidez absoluta. Te digo más, dentro de los círculos de gays, cuando nos reunimos, hay muchos gays que utilizan la condición social, no solamente, pero hasta también el rol sexual como término Pasivo o activo, de, decís. exactamente, Me imagino que hay difamatorio. gente que no. Cállate, pasiva. Sí, como Un que gay sos a menor. otro. Como, callate que vos sos Claro, pasivo, sos menos. claro, sumiso, ¿viste? Entonces, Claro. obviamente, ¿cómo? A ver, somos Entre seres los humanos, homosexuales con nuestros mismos se virtudes, discriminan, sí, sí. pues somos seres humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero ¿qué comunidad? Las marchas de orgullo gay, por supuesto, como los sucesos en Stonewall en la década del 60, como pasaban acá en la década del 90, cuando ¿no? arrasaba la pandemia del SIDA y de una manera anticientífica, burda y bruta, se acusaba al homosexual de ser el principal ¿no? Agente contaminante del virus del VIH, ¿no? Y la discriminación y todo eso, era lógico que existieran marchas de orgullo para visibilizar que éramos, como los heterosexuales, humanos, ciudadanos, profesionales, laburantes, gente de Claro. bien. Ahora, con el paso del tiempo y la permanente adquisición de nuevos derechos y garantías, que no son nuevos,
porque ya existen para los otros. Lo que son nuevas adquisiciones, por llamarlo así. Yo no soy jurista, no sé si el término corresponde, pero no son nuevos derechos. El matrimonio igualitario no es un nuevo derecho, es ampliar o incluir a quienes no estaban contemplados. Después estaba la discusión que también yo doy dentro del debate con otros homosexuales de que no debería existir en el Código Civil ni siquiera el término matrimonio. ¿Por qué? Porque en el Código Civil no pueden existir conceptos de raíz religiosa. Claro. Y el concepto de matrimonio es de raíz religiosa. Y el matrimonio es el que se realiza en los templos religiosos. Y lo que se debería realizar en los juzgados de paz Una es unión un civil. contrato civil, o una unión civil, Claro. un contrato civil, una unión familiar. Hombre, mujer, 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 hombre, hombre. No metan. Ahora, ¿cuál fue el problema? Este colectivo LGBT, en un acto de venganza, consideró que era importante arrebatarle a la iglesia, El ¿no? nombre. Un concepto claro, un concepto de raíz religiosa. Y la venganza no está en favor de la igualdad. La venganza no da igualdad, no da derechos. Están equivocados. Y actúan como aquellos a los que combaten, a los extremistas que combaten. Claro. Entonces, Bueno, era tanta la cantidad de cosas que discutíamos y yo quedaba como un loco, obviamente, ¿no? Y derechista, y que lo otro, pero bueno. y traidor. Claro, De traidor, hecho, sí. no, que iba a decir que de hecho acá Camila Talavera, siempre está en Los Vivos, siempre la menciono, es asidua seguidora de Los Vivos. Me dice que en la marcha del orgullo gay del año pasado había consignas de izquierda, como fuera FMI, Macri dictadura, cómo mezclaron y cómo la izquierda se pudo apropiar de algo que no tiene, como lo que estamos diciendo recién, que por ser gay o por hacer un movimiento homosexual, una marcha de orgullo gay, cómo lo tiñen de color político y decir, no, bueno, esto es de izquierda ahora. Y si vos vas, por ejemplo, ahí a decir, no sé cuándo es la marcha, es en un par de semanas, debería ser, no va a ser, ¿no? Porque el Día del Orgullo Gay es en un par de semanas, ¿cuándo es? No sé, yo la verdad ni le presto atención, No me acuerdo si no es el tengo, 18 por ahí, si alguien se acuerda, dígame. Pero no, no se va a no hacer, me recuerdo, evidentemente. ¿no es en noviembre la marcha de orgullo gay? ¿No es en noviembre? Porque No están, sé, no bueno, estoy seguro. bueno, acá por Bueno, ejemplo, Esteban, no puedo leer, Munitich dice, con todo respeto, me imagino que a mí, según Nicolás Márquez, la mayoría de las personas con HIV son homosexuales. Bien, ahí ya ha demostrado, eso es parte de las críticas que yo le hago a Nicolás. Nicolás no solamente dice eso, que es un dato que está falseado, sino que él dice que la mayoría, no que la mayoría de los homosexuales tienen HIV, sino que la mayoría de los portadores de HIV son homosexuales, cosa que está comprobado que es falso, porque el principal factor de transmisión de HIV hoy es la mujer a su niño en la gestación. mm, Más allá de que hoy la medicina permite la negativización de un niño cuando nace, lo pueden negativizar, pero el principal, y esto sucede principalmente en África, en el sudeste asiático, en zonas donde no hay cultura de profilaxis, ¿no? Pero lo que dice Nicolás Márquez, bueno, es muy discutible. Hay datos que están puestos más con la intención de poder el justificar su aversión al homosexual, al que él llama de forma, te diría, casi coránica, sodomitas. sodomitas. Así que bueno, igual me parece más peligroso otro que está apareciendo, otro Nicolás que está apareciendo ahora. Ya Nicolás Márquez me Ah, termina apareciendo sí, ayer hate. apareció mientras hablaba con Iñaki. Mientras hablaba ¿Quién con Iñaki, apareció? ayer apareció. Sí, sí, vos estás conectado, creo, justo en ese momento, ¿o no? ¿O no? Ah, que empezaban a Cuando la- preguntarte sobre ese otro Nicolás, Exactamente. el Bueno, exiliado en Curitiba. acá hay algo interesante. Bueno, sí, es el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo Gay. O sea Ah, el que Día yo Internacional, pero no la marcha de acá. yo sí, claro, no me refería al día ese, que digo, digo que yo estoy más enterado que vos. Pero decía No, así, cuando se hace la marcha, es como si, ponele que, no sé si es en noviembre, puede ser, suponete que ya no estamos en cuarentena, esperemos que así sea. Imagínate que vayas a la marcha del orgullo gay a quejarte en contra de Alberto, a quejarte en contra de cosas, no sé, medidas que tome la izquierda, algo así, pero te cagan a patadas, te echan.
Sin embargo, sí van y dicen, fuera el FMI, Macri dictadura, como lo tiñen. Y sí, ¿qué querés que te diga? Sí, efectivamente, efectivamente. Pero yo le tiro un par de cascotazos, a uno le pego un trompazo y seguro ahí quedo yo como un, ¿cómo se llama? Un infiltrado. Pero no, no Sí, te van a pierdo el decir, vos tiempo. sos heterosexual, te van a decir. No pierdo un tiempo. Vos sos Yo me gustaría el día del orgullo gay, el supuesto orgullo gay del International Gay Pride, no sé, estar cogiendo en mi casa, qué sé yo, no sé. Me interesa más. Bueno, ellos igual bueno, van y transforman esas marchas, y van y transforman esas marchas en un circo donde replican todos los estereotipos que el homófobo está desesperado por encontrar para mostrar y justificar su aversión a la homosexualidad. Entonces, vos vas a una marcha del orgullo gay y lo que mostrás es gente franeleándose, incluso se ha visto escenas de gente practicándose sexo oral arriba de las, ¿cómo se llama? de los carritos, De las esos. carrozas, de las carrozas, ¿sí? De los trailers sexos, ¿no? Los transexuales o travestis masturbándose. Se han visto cosas, obviamente faltarle el respeto a los templos religiosos, a los signos, todas esas cosas que yo repudio. Y mira, yo soy el tipo más anticlerical que vas a encontrar. Ahora, ¿se entiende anticlerical? Yo soy un tipo que está en contra de la institución jerárquica Claro. clerical en cualquier religión, ya sea la curia, el rabinato, los ulemas, o sea, yo no, a mí, ahora, no estoy en contra de la fe, de que la gente crea, que la gente confíe en una Claro. divinidad y que puede ejercer libremente su culto. Ahora, lo que no voy a permitir nunca, ni que sus rabinos, ni que sus ulemas, sus imanes y sus curas me vengan a imponer a mí cómo tengo que vivir yo mientras yo cumpla la ley vigente en la sociedad en la que yo vivo. Punto. Ahora, tampoco voy a permitir que aquellos que sufren la discriminación, la reprobación, la persecución por parte de esos líderes religiosos vayan a una mezquita o a una iglesia, a una sinagoga y la prendan fuego. Porque yo no voy a permitir y ni voy a aceptar que repliquen las mismas acciones de aquellos que combaten. Así que bueno, Acá está un comentario interesante. Dice, tendrían que haber una contramarcha de gays y lesbianas, todos bien vestidos, tranqui. Nadie masturbándose en pelotas ni nada. Jessica, ya dijiste 4 veces lo de los virólogos, que lo invite él, el virólogo, qué sé yo. Hay una que está acá rato preguntando que por favor le pongas un virólogo, qué sé yo, no sé. Me encanta, quiero venir más seguido de Peroncho, quiero venir más seguido a tus vivos porque es fantástico, me estoy divirtiendo mucho. Me encanta. Me encanta. Tengo entendido que hay una marcha a nivel mundial. No, si hacemos una Bueno, contramarcha, no es lo que buscan, además es lo que buscan. Están desesperados por eso. Están desesperados que haya una marcha de Alvaritos. ¿Viste? No, 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 no le, yo nunca le acá hay una daría pregunta interesante. sí. Hay alguien acá que llegó tarde porque dice, ¿qué se puede decir de la homosexualidad en épocas de Perón? Este muchacho llegó tarde. Este vivo lo voy a subir después para que lo puedan ver, porque estuvimos 40 minutos hablando de eso. Bueno, y acá alguien dice, eso es una estupidez lo que voy a preguntar, me parece que no, porque está bien lo que dice. ¿Qué opinás de la sectorización de las marchas, ya sea homosexual o en general, marchas en general, donde, por ejemplo, si sos gay no podés participar de la marcha? Lo mismo no se puede, supongo que puede ser con las marchas feministas, donde si sos hombre y querés ir a apoyar, te sacan a patadas, algo de Mira, eso. ¿Vos qué ahí opinás? no quiero ser abogado del diablo. Yo no es así. En las marchas del orgullo gay hay muchísima gente heterosexual. Incluso hay organizaciones que son amigos y familiares de homosexuales. No, la marcha Orgullo Gay no es así, ¿eh? No, ahí no te están pidiendo una cocarda de gays. Tampoco miren que yo Claro. soy extremadamente crítico, pero no vamos a faltar a la verdad. Sí, No, no, quizás sí, con es la, que yo bueno, de hecho nunca lo vi que pase eso. Las marchas feministas sí, que te tiran con de todo, te tiran. Si querés, si sos claro, hombre querés entrar. Pero las marchas de bueno, orgullo gay, la verdad que nunca. acá me dicen que a mí me va a encantar Sense8. Sí, la vi y miren chicos que a mí me encanta la ciencia ficción, me encanta todo lo que hacen los hermanos Wachowski, de los cuales una es transgénero, ¿no? Lana Wachowski, ¿No pero los no, dos? no. Los dos me parece que se ¿Cómo? hicieron transgénero. ¿No son los dos que se hicieron ¿Ahora trans? los dos? Ay, no sé. Uno era Sí, Lana. Ay, yo, viste, no estoy tengo tan entendido eso. atento a lo que hace la gente con su sexualidad, todo.
¿cómo se llama? La vi la serie, pero estaba bueno lo de que permanentemente era un garchadero cósmico eso, astral, pero ya me perdí. Es como Lost. Es como Lost, donde lo único que me puedo quedar en claro es que el gordo para mí se los morfó a todos, ¿viste? Porque si no, no entendí nada. Yo, el proyecto Dharma y todo eso, son esas series que, bueno, está bien. Está bueno que estén. Bueno, igual tendríamos que ir cerrando porque quedan Dale, 45 segundos y viste que se corta solo. Y siempre me querido, pasa con los invitados que dicen, ah, y se ponen a hablar cuando les digo eso. Y digo, no, no, es para que cierres, porque se termina. que te felicito por todo lo que haces y acá contás con un aliado O absoluto. aliade. Gracias. Aliade, Aliadex. Un abrazo enorme. Aliade. Gracias por invitarme. No hay por qué. Bueno, gracias por darnos estos conocimientos y este tiempo. E imagino que algo habrás repasado y te habrás preparado para semejante charla. Así que agradezco todo el esfuerzo. Y agradezco, claro, el machete. Y agradezco a los seguidores por, bueno, por estar escuchándolo. Esto igualmente después lo voy a subir. Así que Un bueno, fuerte abrazo. Gracias a todos.